La paz de Dios, hermanos. Les saludo con gozo a través de este medio, deseando que se encuentre usted bien juntamente con su familia. Y en esta tarde nos vamos a ocupar unos minutos en el temario familiar. Para iniciar con el tema, les pido que hagamos una breve oración para que sea el Señor el que nos dé su guianza y entendimiento de su palabra en esta tarde. Oh Padre Celestial, invocamos tu santo nombre, poniendo en tus preciosas manos nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú nos enseñes, nos instruyas, nos aconsejes a través de tu palabra. Quita de nosotros todo estorbo, toda perturbación de nuestra mente y permítenos que estemos estos minutos con nuestros pensamientos elevados a ti y con un corazón dispuesto a ser instruidos con tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dirija. Te lo ruego, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a nuestro Dios. Pues tenemos este espacio familiar. El tema que nos corresponde en esta semana, vivamos sin hacer acepción de personas. Nuestro texto base lo encontramos en Hechos 10, 34 y 35, que me permito leerles. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gloria a nuestro Dios. La verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña que los hombres hemos sido hechos de una misma raza, de una misma sangre y somos descendencia de un mismo linaje. La verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que hacer acepción de personas es un pecado, es una bajeza. Pues conforme, hermanos, al pasaje que hemos leído de Hechos, mm, vemos una situación específica de conducta de Pedro hacia la iglesia de aquel tiempo. Am, en el tema estamos abordando asuntos que pueden considerarse pecado dentro del orden social que impera en el mundo. Ahora trataremos los prejuicios sociales. De allí que nuestro pasaje que vamos a estudiar en esta tarde, me permito leer este suceso en Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Cuando Pedro los recibió y ellos le platicaron la razón por la que estaban allí, entonces Pedro entendió que era voluntad de Dios que él fuera a esa casa. Cuando llegó a la casa con Cornelio y vio a todos los que estaban ahí reunidos, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén, gloria al Señor. De allí luego los textos que acabamos de leer, que después de que Pedro les predicó, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Gloria al Señor. De repente, hermanos, como humanidad aceptamos ciertos prejuicios sociales. ¿Qué es un prejuicio social? Pues es el pensamiento o actitud negativa que una persona tiene ante otra por considerarla ajena a su grupo de referencia, por ser de diferente nación, de diferente religión, de tener otra cultura o de ser sencillamente de una clase social diferente. Pedro había sido creado desde la infancia en una distinción de alimentos limpios e inmundos. Y la propuesta de comer cualquier animal iba en contra de toda su educación anterior. Así que cuando de repente su primera reacción fue, ¿cómo voy a hacer algo de lo que yo he sido enseñado no hacerlo o que va contra mi moral o contra mis costumbres? Por ello, Dios, a través de esta visión, le enseñó a Pedro, le hizo que entendiera que también que también los gentiles podían ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Y ya cuando Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, entonces él ya fue a cumplir con el propósito. Él fue a predicar al Señor Jesucristo a la casa de Cornelio, que antes para él, pues como lo dice en el 28, pues prácticamente era algo incorrecto o algo abominable estar conviviendo con un varón que no fuera judío. Entonces, hermanos, los prejuicios sociales de repente se dan por la educación también que hemos tenido, los conceptos personales que hemos ido nosotros guardando y pues a veces sí necesitamos como que Dios nos dé entendimiento para que también nosotros nos demos cuenta que realmente el amor de Dios es para con toda la humanidad y que toda la humanidad tenemos oportunidad de parte de Dios para acercarnos a Él. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra en la Biblia, nos muestra a Dios sin prejuicios raciales, sociales. Am, en Lucas 4, del 22 al 29, me permito leerles, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Aquí, hermanos, el Señor Jesús les hace mención de algunos acontecimientos que ellos eran testigos que habían pasado en el Antiguo Testamento, iniciando con Primera de Reyes 17, el 8 y el 9 dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías fue enviado a una viuda, se puede decir pagana, porque no era del pueblo de Israel, cuando en Israel sin duda que había muchas viudas que podían recibirlo. Sin embargo, Dios eligió a esta viuda extranjera para que estuviera allí Elías, y Dios sustentó a Elías y a esta viuda sin que ella fuera parte del pueblo de Israel. Entonces, desde allí vemos, hermanos, que Dios muestra su amor y su misericordia para con toda la humanidad. Y también en Segunda de Reyes 5 nos habla de otro gran acontecimiento en el tiempo de Eliseo. Segunda de Reyes 5 del 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó los vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejor que las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria al Señor. Hermanos, estos acontecimientos los vemos en el Antiguo Testamento, pero vemos claramente la misericordia de Dios para con toda la humanidad, que Dios no solo se limitó a hacer el bien al pueblo de Israel,
sino que a todas las personas que se acercaban a él buscándole, que tenían una necesidad, que eran de un corazón sincero, el Señor les respondió y les dio respuesta, como lo vemos en la vida de Naamán. Actualmente, hermanos, hay una crisis humanitaria pues sobre todo de migrantes en muchas naciones que pasan por nuestra patria. Nos hemos cerrado quizás a la misericordia y no se les da un trato digno a las personas que pasan por nuestro país. Quizás solo van de paso, están un tiempo, pero usted puede ver que de repente hay mucha discriminación hacia ellos. Gracias a Dios por esos ministerios que Dios ha levantado, que tienen una visión más alta, que entienden que todas las personas tenemos oportunidad y que todas las personas somos de alto valor ante Dios y extienden la mano, que pueden dar una ayuda o un auxilio a esas personas que pasan por nuestro país. En la ICR, hermanos, como iglesia, hay diferentes grupos de personas, pero todas somos miembros de la Iglesia de Cristo. Usted puede darse cuenta que hay hermanos de diferentes etnias que hablan quizás un dialecto, pero son parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, porque así como ellos han sido limpiados con la sangre del Señor Jesús, también lo hemos sido nosotros, y para nosotros son hermanos en la fe. Gloria al Señor. A veces, hermanos, por malinterpretar las escrituras, surgen pues varios prejuicios sociales. En Génesis 9:25 leemos, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Este pasaje bíblico lo tomó la iglesia de Sudáfrica para incrementar el sistema racista. Ellos estuvieron de acuerdo con el Parteín, basándose en este texto, donde hicieron una segregación de los blancos con los nativos, dándoles diferentes derechos a unos y a otros, debido a la mala interpretación que hicieron de este pasaje. Sufrieron consecuencias los hermanos que fueron separados. Los hermanos, las personas nativas no tenían los mismos derechos que los blancos, ni podían compartir los mismos lugares. Y pues esto, hermanos, fue un caos en la sociedad. Que el Señor nos libre de cerrar nuestros corazones a la bondad y a la vida victoriosa debido a una mala interpretación de la Biblia. Nosotros, hermanos, somos llamados a alejarnos de los prejuicios sociales. Y esto lo vemos claramente en Santiago. En Santiago 2, del 2 hacia el 9, me permito leerles. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La invitación, amados hermanos, es para que nosotros nos alejemos de todo prejuicio social. La práctica de los prejuicios raciales o sociales producen blasfemia hacia el nombre del Señor. La esclavitud, la segregación y los prejuicios sociales
fueron causa de movimientos que impactaron a la sociedad y a las estructuras gubernamentales. Hoy día se avecina una nueva forma de prejuicio social, proveniente de los grupos LGBT y dirigida principalmente a los cristianos. Amados hermanos, pero nosotros que amamos al Señor, vamos a guardar nuestra postura como hijos amados del Señor, guardando la paz para con todos. Debemos nosotros tener es presente que Dios no hace acepción de personas y que todos necesitamos una reconciliación con Dios. La vida victoriosa implica abandonar la ignorancia y la acepción de personas. Efesios 2, 14 y 16 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En nuestro Señor Jesucristo, toda la humanidad somos llamados a reconciliarnos con Dios y todos necesitamos acercarnos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Quizá vivamos en una sociedad discriminatoria, pero si somos de Cristo, amados hermanos, nosotros vivimos bajo dos mandamientos que rigen nuestra vida. Y usted sabe que nuestra meta principal o nuestro primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. La obra de Cristo es una obra de reconciliación del hombre con Dios. Y todos, amados hermanos, somos llamados, tenemos oportunidad de acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que en cuanto de nosotros dependa, busquemos estar en paz con todos los que nos rodean. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay oportunidad en este tiempo para que seamos del grupo que seamos, de la raza que seamos, nos acerquemos a Dios y encontremos el perdón de nuestros pecados. Vemos un ejemplo, hermanos, que nos da el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, cuando el fariseo le pregunta al Señor Jesús acerca de hacer el bien. San Lucas 10, 25 en adelante nos dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor. En esta enseñanza, hermanos, podemos entender
El amor de Dios está por encima de todas las cosas, pero también la necesidad que tenemos nosotros de tener amor hacia el prójimo. Todavía entre la cristiandad, quizás a veces nos preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? Nosotros sabemos quiénes son los prójimos, amados hermanos. Son todos los que están cerca de nosotros, con los que convivimos, compañeros de trabajo, compañeros de clases, vecinos. Todas las personas que están a nuestro alcance son nuestros prójimos, sin hacer acepción de personas, aunque sean de diferente color, aunque sean de diferente condición social, aunque tengan otra cultura. Y así que nuestra responsabilidad, hermanos, ante todos ellos, primeramente en el Señor, es amarles. Y por el amor a Dios y el amor que tenemos hacia el prójimo, también es lo que esté en nuestra parte hacer, apoyarles para que ellos se acerquen y conozcan la verdad, conozcan a nuestro Señor Jesucristo. De repente nos puede pasar como a Pedro, que Pedro tenía muy cimentadas sus costumbres judaicas, tenía muy arraigada la ley en su corazón, así que cuando se le presenta por primera vez el lienzo de los animales, él prácticamente pues reacciona de una manera pues como asustado, no, ¿por qué? Yo nunca he hecho eso. Pero ya después, cuando el Señor le da entendimiento a lo que se está refiriendo, que se está refiriendo que había gracia para toda la humanidad, que también los gentiles eran llamados a ser salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces Él atiende, hace a un lado sus prejuicios, hace a un lado sus convicciones y se abre para anunciar el mensaje glorioso de salvación también a los gentiles. Amados hermanos, usted puede ver cómo está la sociedad. No debemos encajonarnos nosotros a que esas personas no tienen costumbres cristianas o que no tienen hábitos cristianos. Yo creo que cada persona que usted ve que es diferente, que cada persona que usted ve que pertenece a un grupo específico y que necesita de Dios, pues es una oportunidad para que nosotros seamos ese mensajero, seamos ese instrumento en las manos de Dios para anunciarles que en Cristo hay salvación para sus almas y hay una transformación real para sus vidas. Está en nuestras manos si queremos ser ese instrumento en las manos del Señor. No caer en críticas, no caer en provocaciones, más bien en ser ese medio, poder llevarles el mensaje glorioso de la salvación y poder traerles a los pies del Señor Jesucristo. La aplicación de la enseñanza del samaritano, lo que nos dice fue el Señor Jesús, ve y haz tú lo mismo, diciéndole, pues sirve lo que está en tu mano por hacer por tu prójimo, hazlo con gozo, con alegría, con disposición de corazón. Usted conoce la sociedad por la que estamos viviendo y yo creo que el Señor ya le ha dado entendimiento para ver que hay necesidad de que sigamos anunciando que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y que Él es el medio para acercarnos al Padre Celestial. Hemos sido hermanos victoriosos, yo creo que en muchas áreas de nuestra vida. Dios nos ha permitido ver victoria en muchas ocasiones en nuestro hogar, en nuestra familia. Yo le invito para que también en este aspecto seamos victoriosos, que no nos dejemos vencer por prejuicios sociales, sino que sepamos poner nuestras vidas en las manos de Dios a su servicio conforme su voluntad. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué tendríamos que hacerla nosotros? La salvación es para toda la humanidad. Y usted y yo podemos ser ese instrumento para que otras personas se acerquen y escuchen la palabra del Señor y tengan una transformación real en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a que oremos. Oh Padre Celestial, te doy gracias porque tú, Señor, siempre tienes cuidado de nosotros. Conociendo los tiempos que estamos viviendo, tú sabes de lo que hay necesidad. Quizás es cierto que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Hay muchos grupos sociales
y quizás aún como cristianos estamos sufriendo discriminación porque se nos llama que somos personas anticuadas, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Hemos entregado nuestra vida completa a ti y sabemos que estamos en el camino correcto y no hay mayor bendición para el ser humano que estar en comunión con nuestro Creador. Hemos sido beneficiados por tu gracia y por tu misericordia con el perdón de nuestros pecados y ahora podemos llamarnos pueblo tuyo por tu gracia y por tu misericordia. Pero hay muchas personas que nos rodean que aún no tienen esta bendición. Ayúdanos, mi buen Dios, para no caer nosotros en ningún prejuicio social, sino que con disposición de corazón, por amor a ti, por obediencia a tu palabra, sigamos, Señor, compartiendo las buenas nuevas de salvación, porque cuando un corazón se abre a ti, cuando tú entras y tocas, Señor, la vida de un ser humano, hay un cambio radical de pensamiento, de actitud, de conducta, porque tú, Señor, transformas nuestras vidas para la honra y gloria de tu santo nombre. Ayúdanos para como iglesia ser ese instrumento que sigamos anunciando que en ti hay salvación, que en ti hay perdón de pecados y que aún hay oportunidad para toda la humanidad. Te ruego, Señor, por todos los grupos sociales que quizás se cierran o ven de mala manera a los cristianos. Oh Señor, ten misericordia de ellos. Ponles los medios para que te conozcan, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de conocerte. Sigue obrando con poder en esos corazones que ya se les ha hablado tu palabra. Sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Te lo ruego, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Asimismo te suplico por cada familia que nos escucha. Tú conoces, Señor, la situación familiar que hay en sus hogares. Ten misericordia. Mira su situación y respóndeles favorablemente a la oración que presentan delante de ti. Que ellos puedan tener de tu parte la fortaleza que necesitan para salir victoriosos, porque somos llamados a vivir una vida victoriosa en ti. En tus preciosas manos está, Señor, la necesidad, las necesidades de tu iglesia. Visita de manera especial a mis hermanas, mis hermanos que están enfermos. Pon tu mano de amor sobre ellos y conforta sus corazones. Te lo ruego, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En ti confiamos, oh Dios, y en ti nos refugiamos. A ti te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, su misericordia es grande y aún, amados hermanos, estamos en el tiempo donde el Señor nos da oportunidad a todos de acercarnos a Él por su gran amor y por su gran misericordia. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, sin duda que el Señor va a seguir tocando los corazones y seguir añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Sin más, leamos el Salmo 23 y así nos despedimos de esta transmisión, invitándoles, amados hermanos, para que estemos pendientes. Usted sabe que cada martes se transmiten estos temas. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga abundantemente.